señor. Buenas noches. Con la venia del señor, al ser las 6:55 de la tarde del día 27 de junio del 2024, iniciamos la sesión extraordinaria 013-2024. Tema único, audiencia con los representantes de la Fundación Transformación Verde y audiencia con el diputado Jonathan Acuña Soto. Primero, audiencia con representantes de la Fundación Transformación Verde para que expongan los detalles de la iniciativa Reverdecer. Segundo, audiencia con el diputado Jonathan Acuña Soto para que exponga el trabajo que ha realizado desde su despacho en beneficio del Cantón, conversar sobre los proyectos de interés para el Cantón en busca de retroalimentación y sugerencias para mejorar el trabajo en conjunto entre el gobierno local y la Asamblea Legislativa. Recibimos al señor Jorge Ureña Quesada, quien es el cofundador y representante municipal de Reverdecer, y también al señor Bastián Ruiz Quesada, representante legal. Don Jorge, don Bastián, por favor. Noches. Muchas gracias por el espacio. La intención es compartir un poco de lo que es la propuesta, de lo que es Reverdecer. El compañero Bastián va a comenzar con la primera parte y ya yo voy a aportar un poco al final. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por darnos el espacio de poder estar hoy acá. Y inicialmente la presentación quisiera formarla en dos partes. Primero lo que es el concepto de quiénes somos y la justificación del por qué. Y después ya meramente qué es lo que ofrecemos, ¿verdad? Y cuál es nuestro aporte, más que todo. La Fundación Reverdecer o Transforma, bueno, Reverdecer es la propuesta, pero la Fundación Transformación Verde nace del concepto de que somos la primera fundación tecnoambiental. ¿Okay? Cuando hablamos de una fundación tecnoambiental nos referimos, por ejemplo, para ponerles un ejemplo práctico, ¿quién ha conocido acá sobre inteligencia artificial? ¿Quién ha escuchado de inteligencia artificial? Creo que todos, ¿verdad? En su gran mayoría. Muy bien, ahora bien, ¿quién ha utilizado ChatGPT? Sí, tal vez unas 3 de los que estamos acá. Perfecto. Les voy a comentar lo siguiente, para que tengan un poco de data de cómo está el mundo actualmente y realmente por qué es un poco alarmante y por qué nosotros decidimos hacer una fundación que lleve conocimiento de lo que es la tecnología y cómo la tecnología ahora vuelve al departamento o oficina, como ustedes quieran llamarlo, de gestión ambiental, el corazón o el centro medular de la municipalidad. Y les voy a explicar el por qué. ¿Sí? ChatGPT es una tecnología que cambió el mundo, pero únicamente al día de hoy, 2024, su impacto a nivel mundial es solamente del 5% en la población, a nivel mundial, solo el 5%. Pero si hablamos de cuáles son los verdaderos controles que mueven al mundo, ¿sí? Y de dónde es que está realmente la tecnología que hace que nosotros funcionemos como sociedad, deberíamos entonces hablar de controles aéreos. Todo lo que es la navegación mueve al planeta. Pero también si hablamos de controles aéreos, entonces también deberíamos hablar de sistemas de navegación, de lo que son entonces intercambios de contenedores a nivel marítimo. Eso también mueve al mundo. Y esas son las grandes tecnologías que están moviendo el mundo. ¿Okay? También podríamos hablar de sistemas financieros, ¿okay? De estadística y análisis de sistemas financieros. Eso es lo que actualmente está moviendo el mundo. O también podríamos hablar de sistemas de demanda, de procesos tecnoagrícolas. Solo por darles un par de ejemplos, sin meterme en lo que es el sistema médico, sin meterme en el sistema de producción, sin meterme en sistemas de calidad o mantenimiento de materiales. O sea, todo lo que les acabo de mencionar, si en este momento se cae, se nos paraliza el planeta. ¿Cuál es la única cosa interesante que tienen todos estos procesos actualmente en el mundo, en cualquier país de este planeta? Se llama inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial solo ha tenido el impacto del 5% de las personas a nivel mundial, su impacto
en la navegación, en la trazabilidad, en las finanzas, en la gestión, en los análisis, es completamente absoluto. Es total. La pregunta es, si la inteligencia artificial en tan solo un par de años ha logrado tener estos impactos, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué tiene que ver esto justamente con el medio ambiente? ¿Ok? ¿Dónde está esa correlación y dónde está ese impacto real con el medio ambiente? La inteligencia artificial lo que ha permitido, por ejemplo, es que nosotros ahora dejemos de pagar con efectivo y podamos pagar digitalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ahora los buses los pagamos con una tarjeta. El gobierno hizo también la tarjeta de Ciudadano de Oro, donde se puede pagar digitalmente. ¿Qué es lo que permite? Que las tecnologías están cambiando la forma de interacción social entre nosotros y están comenzando a cambiar la forma en cómo la sociedad se comienza a mover. Esto lo que ha hecho es que entonces comenzamos a impactar la forma en cómo nosotros comenzamos a gestionar la actividad que hay en cada uno de los pueblos. Para que esto suceda, hay algo que se alimenta, que se llama energía. Actualmente, al día de hoy, se discute a nivel mundial de dónde la inteligencia artificial va a agarrar tanta energía para alimentar toda la base de datos, ya que todo tiene inteligencia artificial. El mismo WhatsApp tiene relación con la inteligencia artificial. Entonces, ahora usted tiene WhatsApp y usted lo puede conectar a inteligencia artificial. Si usted hace una compra en Amazon, usted le va a responder un bot que está desarrollado con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, el tema está de dónde producimos esa energía y esa energía cómo se produce. ¿Ok? ¿Cómo alimentamos a esta máquina tan grande que lo único que hace es comer chips y generar chips? Y por eso Nvidia, la empresa china, la empresa más grande productora de microchips, es actualmente la empresa que tiene la capacidad de alimentar con solo sus ganancias a la mitad de la población de toda Europa. Solo una empresa. ¿Okay? Su capital bruto es prácticamente que todo lo que es Brasil, México y Colombia juntos. Y estamos hablando que las potencias de América Latina son Brasil y México. O sea que solo una empresa china podría gestionar la capacidad económica de nuestro continente. Esos son los números. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? La inteligencia artificial ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay punto de retorno. El punto de retorno inicial estaba en el 2000 y el punto máximo de retorno llegó al 2010. Hace 14 años dejamos el punto de retorno atrás. Así que lo único que nos toca actualmente es ver hacia adelante, porque ya no hay posibilidades de quitarnos la inteligencia artificial de encima. Entonces, con esto, comenzamos a darnos cuenta de que para producir energía como sociedad, la mayor central de energía está en los centros urbanos. ¿Okay? De los centros urbanos comenzamos entonces a llevarnos a lo que es la interacción entre las personas con los centros urbanos y los procesos de producción. Los procesos de producción nos van a llevar entonces desencadenadamente como una cascada a lo que es la gestión de residuos y producción de contaminantes. Esto nos va a llevar a niveles de riesgo. ¿Okay? Porque entonces ahora lo que estamos produciendo nos contamina o nos gestiona la posibilidad de tener una economía circular. ¿Okay? Entonces ahora la municipalidad tiene el problema de que el mundo está cambiando tan rápido y ya no hay forma de retorno, que nos acoplamos al impacto a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, ¿sí? O simplemente nosotros no vamos a saber cómo gestionar lo que son, por ejemplo, les voy a dar un dato, la municipalidad de Desamparados son 3 kilos de basura diarios por persona, y Desamparados es el cantón más poblado del país, 266,000 personas. Eso, si ustedes lo multiplican fácil, les va a dar 800,000 kilos de basura por día. ¿Okay? Entonces, estamos generando basura porque estamos generando energía, porque estamos generando consumo, porque estamos generando demanda. Todo esto nos lleva a que tengamos que hacer un replanteamiento urbano de la actividad de consumo
la actividad de interacción y directa e indirectamente va a tener una correlación con la gestión de medioambiental de cada municipalidad. Porque ahora todo pasa por ahí, porque el impacto es completa y absolutamente real y tiene que ser medible. Ya el impacto no puede quedar sin medición, ¿ok? Porque el impacto, lo que se está generando cuando hablamos de impacto ambiental y cuando hablamos de controles ambientales, lo que se está generando es que se está multiplicando. Les voy a decir un caso, por ejemplo, yo soy de San Ramón de Alajuela, y el caso de San Ramón de Alajuela, nosotros nos cerraron el botadero, ¿sí? Ya no tenemos basurero. Viajamos con la basura hasta Liberia, 300 kilómetros de camino de basura, oliendo basura durante 300 kilómetros y botando basura durante 300 kilómetros. El tema es que han habido varias denuncias con respecto al botadero de San Ramón de Alajuela. Y estas denuncias están ahí puestas y hay mucha cosa, porque ahora el botadero se gestiona simplemente como un separador, ¿sí? Entonces, se separa la basura y se lleva lo que se puede a Liberia. Eso es lo que se decide hacer. Entonces tenemos un lugar donde separar. Lo que pasa es que mucha basura, cuando llueve, y ahorita vamos a hablar de la parte ambiental, porque estoy nada más haciendo la introducción de lo que es el conocimiento con respecto a cómo la tecnología nos está consumiendo, y esto nos va a llegar a impactar. Cuando llueve, esto está afectando las aguas subterráneas, y ya la pileta, ya el agua pasa alrededor de la pileta, y eso está llegando al río. Y del río se está alimentando parte de lo que es el agua para el cantón. Actualmente el cantón está comenzando a tomar basura. ¿Ok? Entonces, dime. Perdón. Perdón. Entonces, lo que está pasando acá es que si no comenzamos a entender la capacidad de producción... Don Bastián, disculpe que le interrumpa, es que me están diciendo que tiene que acercarse el micrófono Sí, un poquito sí, más. sí. Gracias. Gracias. Si no comenzamos a darnos cuenta de lo que está pasando, en un proceso de 5 años vamos a tener una crisis aún 3 veces más grande. Ureña les va a comentar que hay botaderos que tienen el tamaño de la Contraloría General de la República. Y eso es un edificio de 22 pisos. ¿Okay? Entonces, lo que va a ser la tecnología y el impacto de cómo la tecnología va a comenzar a impactar el medio ambiente ya no es algo que pudiéramos decir va a pasar, es algo que ya está pasando. Entonces, la fundación lo que quiere y lo que busca es a través de la misma tecnología buscar herramientas que ahora nos permitan controlar el impacto que ya tenemos. ¿Sí? Y eso es primero que todo. Entonces, la fundación lo que busca a través de la misma inteligencia artificial, de sistemas SIT, que son los sistemas de información geográfica que se hacen a través de sistemas satelitales, ¿verdad? Donde podemos hacer planteamientos, estructuras, planificaciones, análisis de datos y proyecciones. Podemos también entender lo que son los riesgos ambientales, podemos también entender lo que es el consumo y la vegetación, porque tenemos aquí varios actores importantes. El impacto que vamos a tener ambientalmente, nosotros haciendo un análisis de los lugares que mayor impacto tienen, y esto no lo digo yo, lo dicen varios centros educativos y también instituciones internacionales, y en Inglaterra hay uno que hizo un mapeo internacional sobre las corrientes de agua que hay en el mundo. Porque aquí hay una cosa importante que quisiera dejar. ¿Quiénes han escuchado sobre el cambio climático? Todos hemos escuchado del cambio climático. ¿Quiénes han escuchado sobre el calentamiento global? Todos hemos escuchado sobre el calentamiento global. ¿Son lo mismo? No. Ok. ¿En qué se diferencian? Concepto sencillo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el calentamiento global es simplemente una consecuencia del cambio climático. ¿Ok? Quiere decir que el mundo se está calentando. De hecho, ya hay estudios que dicen que el Cerro de la Muerte, uno de los lugares más fríos de este país, ya se está calentando. Y si el cerro se está calentando, no me quiero imaginar Nandayuri. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que al calentarse el planeta estamos comenzando a tener distancias de polos. Lo que sucedió, por ejemplo, el día de hoy con Chile es un fenómeno que nunca se había presentado. Busquen las noticias sobre los cambios climáticos de Chile. Chile está viviendo el primer río atmosférico, gracias, del planeta. Quiere decir que está entrando una corriente de agua, como si fuera un río, y está prácticamente inundando Chile. Y está lloviendo en un día lo que debería llover prácticamente en 4 meses por día. Esto está saturando los suelos y está barriendo con las cosechas. ¿Por qué? Por el cambio climático. Pero el cambio climático genera algo que se llaman las islas de calor. Y las islas de calor están directamente gestionadas con la actividad humana. La actividad humana está ligada al consumo y el consumo está ligado a la tecnología que tenemos. No podemos controlar la tecnología, ¿ok? Pero sí podemos gestionar la actividad humana y esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, para gestionar la actividad humana lo primero que tenemos que hacer es generar conciencia. ¿Cuál es una de las ventajas? Que si manejamos los sistemas de riesgo, inmediatamente vamos a impactar en la imagen del cantón y en el sector productivo del cantón. Porque esto nos va a llevar a 2 factores. Algo que se llama economía verde, que está muy ligado a lo que es economía circular, que tienen una diferencia, y también a otra cosa que tiene que ver con el atractivo turístico que tiene el cantón. ¿Ok? Entonces, tenemos posibilidades de cambiar la dinámica y de ser productivos por el cambio de la dinámica. Porque ya la gente está comenzando a entender que si nos encerramos en ciudades sin vegetación, primero que todo, Costa Rica, que es el caso que más nos preocupa a nosotros, y era el que les estaba diciendo, y por eso les puse el ejemplo de Chile. Costa Rica, al estar en el Caribe y al ser una franja tan delgada con 2 mares en el centro, ¿cuál es la tercera ola tropical? Bueno, ¿cuál es el número de la ola tropical que tenemos actualmente? La 13. La 13. ¿Saben cuántas podríamos llegar a tener este año? 36, fuera de huracanes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el fenómeno climático que tenemos en nuestro país, nosotros somos de los países, aunque no contaminemos, vamos a ser siempre el país afectado. Estamos en la región en la que siempre vamos a salir trasquilados. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos las 2 corrientes de frío de los extremos del planeta y tenemos el calor que se genera en el Caribe, que cada vez es más por el calentamiento global. Entonces, los choques de la bioquímica ambiental que se genera produce que siempre haya más agua de la cuenta, lo cual nos inunda, ¿sí? Y cuando no hay agua va a generar sequía, y una sequía cada vez más extrema. ¿Cómo se hace para poder entonces entender cómo podemos entre todos combatir algo que ya es prácticamente que inevitable, porque es un fenómeno mundial? O sea, que no es algo que nos vamos a poder librar. Y eso es lo importante. Ya no nos podemos librar de esto. O sea, ya estamos determinados a esto. O sea, ya tenemos sentencia. Ya simplemente es esperar a que se ejecute. Se llama microclimas. ¿Ok? Tenemos que generar microclimas para que los microclimas puedan sostener el suelo. Y vean lo interesante. ¿Por qué tenemos que cuidar el suelo? ¿Por qué sostener el suelo? Porque los suelos generan el humus. El humus es esa capa que está entre 15 y 5 centímetros que tiene la tierra. Y es la capa más productiva que tiene la tierra. Es la capa que permite la siembra y que permiten las grandes cosechas. Y ustedes se dan cuenta del humus y de la existencia del humus en algo que se llama agricultura regenerativa. Donde te dicen, por ejemplo, si usted va a chapear, ya no quite lo que chapeó, déjelo ahí. Y deje que se pudra ahí. Porque eso alimenta al humus. Y el humus lo que hace es generar oxígeno. Entonces la tierra se autooxigena. ¿Okay?
Otra de las cosas que permite el oxígeno de la tierra son los árboles. Y por eso es que estoy buscando la presentación de reverdecer y estamos en ese pleito. Pero ahorita les comento de Ureña también. Reverdecer es una propuesta de agricultura y arboricultura. ¿Por qué? Porque la arboricultura se enfoca específicamente en cuál es la función del árbol, pero en la ciudad, no en el campo. Y cómo nosotros podemos comenzar a generar corredores biológicos, que es lo único que nos va a sostener el microclima. Porque los corredores biológicos tienen que estar compuestos de variedad vegetal. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a sembrar, no sé, se me ocurre, solo aguacate o pino en esta zona, que jamás vamos a sembrar pino, pero si sembráramos pino o laurel, que ya es algo que ya pegaría acá, ¿sí? Llega una plaga y nos quedamos sin árboles. Y no generamos microclima. Les voy a explicar cómo funciona el microclima porque también es importante que entendamos qué es lo que ustedes van a hacer cuando ya Ureña les hable, qué es lo que estamos tratando de que ustedes hagan y gestionen para el futuro. Porque la fundación tiene un eslogan que se llama Dejemos legado. Porque lo que estamos haciendo es para nosotros y para las próximas generaciones porque ya el planeta está condenado. Entonces tenemos que entender que estamos condenados. Entonces desde ahí es el legado que vamos a comenzar a construir, pero que le toca a esta generación construirla porque la otra yo no sé qué planeta va a tener. Ok. Los árboles necesitan, lo que hacen es que a través de la evotranspiración, que es como se llama lo que hace el árbol con una maravilla esas de la naturaleza, depende de los árboles, pueden subir 1000 litros de agua hasta la copa. 1000 litros de agua, la madera. ¿Okay? Y es como subir una manguera de gravedad natural que sobrepasa la gravedad que tenemos y llega hasta las últimas hojas. La hoja lo que hace es que transpira. Y transpira cuando genera fotosíntesis, o sea, agarra el calor, absorbe el calor, ese calor lo lleva como nutriente a las raíces para que las raíces generen nitrógeno, para que le permita extenderse y alimentarse, y ese cambio de nitrógeno lo hace por agua. ¿Okay? Y esa agua la evapora a través de las hojas. Esa evaporación se llama evotranspiración y por eso es que el árbol mantiene humedad siempre arriba en la copa. Esa humedad se vuelve un fenómeno muy interesante porque dos rusos del Instituto de Energía Nuclear en Varsovia lo que decidieron fue comenzar a investigar y llegaron a la teoría de la bomba biótica. Y la bomba biótica lo que dice es que tenemos las corrientes de agua marinas en el ciclo natural del agua. El agua se evapora del mar y llega muy por encima de la superficie a la atmósfera del país y sube, ¿verdad? Y después en las montañas baja y se evapora. Pero el cambio climático lo que ha hecho que comencemos a calentarnos y entonces los rayos UV y ultravioleta, que el oxígeno lo que permite es que pasen y después salgan. Para eso está la capa de ozono. La capa de ozono contiene lo necesario y el resto lo saca. La capa de ozono es como una membrana celular. Es impresionante, pero ¿verdad? O sea, es el ejemplo de la vida misma. O sea, igual que una membrana celular, absorbe la energía necesaria y el resto la botas. Para eso está la orina y todo lo demás que tiene el cuerpo, que es prácticamente todo lo que bota la célula del cuerpo. Pues imagínense la célula nuestra, la membrana nuestra, en la capa de ozono. Pero la capa de ozono tiene una cantidad específica que compone esa membrana. Nosotros con los desodorantes y todo lo que hemos venido haciendo, hemos comenzado a generar los gases que generan el calentamiento global y ahora la capa de ozono es más gruesa de la cuenta. Entonces ya no sale, sino que se queda. Cuando se queda, ese ciclo natural de vaporización ya no corre como tiene que correr por Costa Rica, sino que se pierde. Los árboles, tenemos el espacio acá de los árboles, el espacio medio de la atmósfera y el espacio superior de la atmósfera donde vienen las corrientes marinas, ¿verdad? Los árboles lo que generan con esta evotranspiración, por eso voy por partes, ¿verdad? La evotranspiración, lo que generan es una capa gruesa de humedad que genera un hueco en el medio.
Y ese hueco permite que el agua marina entonces ingrese y rellene este hueco. Eso, al toparse con la humedad que generan los árboles, genera entonces lluvia. Y los árboles son la danza de la lluvia del planeta. Porque los árboles siempre están moviéndose y los árboles siempre están creciendo. Y si un árbol no se enferma, un árbol puede vivir 5.000 años. ¿Okay? Entonces, son los seres más antiguos del planeta. ¿Sí? Entonces, el árbol lo que viene haciendo es que nos genera lluvias. Las lluvias lo que hacen es que enfrían la condición del lugar, pero mantienen una temperatura adecuada porque el agua no puede estar solamente arriba. El árbol agarra el 70% del agua que absorbe del suelo y la evapora. El 30% se la deja, porque el suelo tiene que estar húmedo. Por eso, si tenemos calentamiento global y sequías, estamos matando la posibilidad de tener un clima adecuado. Los árboles nos generan el clima. La bomba biótica es todo un tema discutido a nivel internacional y hay teorías y hay muchas cosas, porque estamos hablando de que en la bomba biótica hay 6 posturas termoquímicas que tienen que ver con el sistema del clima en el mundo. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Lo que les quiero decir con esto es que cuando estamos ya meramente en las ciudades tenemos un problema. Ustedes ven, por ejemplo, y yo se los aplaudo, y por eso es que es una de las cosas que nosotros los buscamos a ustedes por esto. Nosotros no estamos aquí por casualidad, mandamos a muchas municipalidades porque la idea es ir informando, ir creando, ir asesorando, ir gestionando, ir acompañando, pero también ustedes han creado algo único en el país, y yo creo que todos lo saben, y yo creo que también deberían sentirse muy orgullosos por eso. Si yo fuera de acá, yo estaría muy orgulloso. Es más, estoy orgulloso porque sé que son de Costa Rica y me hace sentir bien, pero es que ustedes crearon líneas verdes a la par de las calles. ¿Dónde hay eso? En este país. Sí, o sea, ustedes crearon esas veredas verdes a la par de la calle que me ha costado un mundo encontrarlas en cualquier otro cantón. Es muy propio de ustedes. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos el suelo urbano es completamente compacto. Y hay un problema del suelo compacto. La vibración de los carros, la maquinaria y la actividad humana lo que hace es que el suelo se compacte y cada vez quede en una placa más gruesa, lo cual el suelo se vuelve infértil. ¿Y dónde está la parte infértil del suelo? El suelo no tiene oxígeno. Y al no tener oxígeno no tiene espacio para el nitrógeno, por lo tanto nada crece ahí. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos son ciudades que comienzan a contaminarse y que comienzan a drenarse y comienzan a inundarse. Y tenemos suelos socavados porque no tenemos suelos capaces. ¿Ya llegó o no ha llegado? Sí, ya llegó. Ok, listo. Porque no tenemos suelos capaces de gestionar vegetación. Entonces, estamos caminando sobre tierra muerta, infértil. ¿Okay? Cuando llegue el calor, esa tierra lo único que va a hacer es abrirse. Cuando llegue el agua, esa tierra lo único que va a hacer es erosionarse. Y entonces tenemos ciudades que, dependiendo de las condiciones climáticas, son una bomba de tiempo porque podemos socavar los cimientos de la misma ciudad. Y si le sumamos a esto un control de gestión ambiental, hablemos de tanques sépticos. Ligero detalle, ¿no? Y si ustedes me preguntan cuál es el nivel de tratamiento de aguas negras de este país, les voy a decir que es una vergüenza. ¿Okay? Entonces, tenemos ruptura de aguas negras en las ciudades. Y tenemos drenajes de aguas negras en las ciudades. Y estos drenajes llegan a las quebradas. Y comenzamos a comernos y a tomarnos nuestras propias heces. Porque nunca cuidamos el suelo. La importancia del suelo es justamente la vegetación. Y el riesgo de los suelos tiene que ver con geografía y territorio, pero también tiene que ver con la vegetación que esté. Obviamente, vamos a decir, no es lo mismo que yo tenga un valle donde el valle corre agua y hay suficientes ríos para que esa agua llegue a otro lugar,
a la par de una montaña, y entonces tengo quebradas que me permiten esa distribución del agua y ese drenaje del agua, a que yo tenga un valle sin ninguna montaña y lo que tengo es una laguna en potencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por eso nosotros utilizamos esos sistemas de geolocalización y sistemas de inteligencia para entender en qué territorio estamos y cuáles son las condiciones del territorio, porque también estaríamos hablando de los permisos de urbanización y de la distribución urbana que vamos a tener y cómo se proyecta la ciudad en unos 10 años. Ya no podemos hablar ni siquiera de 25 años, hablamos de 10 años. Y a la vez también estaríamos hablando de cómo vamos a gestionar la parte comercial, industrial y la parte financiera y turística de la ciudad. O sea, quien hace esa gestión inicia todo el proceso de lo que es el cantón y el sentido del cantón y vivir en el cantón a través de la Oficina de Gestión Ambiental. ¿Ok? Entonces, todo lo que es la trazabilidad económica, todo lo que es la posible estructura urbana del cantón y todo lo que es el posible impacto futuro turístico como económico del cantón, inician la gestión ambiental. Y es ahí donde les digo, ahora la necesidad y una de las prioridades que tenemos es darnos cuenta del impacto real de la gestión ambiental. Y por eso es una de las decisiones, porque ya no llegamos a decir, mira, bueno, es uno de los departamentos que es importante que cuidemos los árboles y sería bueno tener también importante un poquito de abejas y se ve bonito. Pero ya no estamos hablando de ornato, señores. Ya la palabra ornato aquí no cabe, ya no es ornato. Ahora es cómo nosotros vamos a proyectar la convivencia del cantón y cómo es que esa convivencia nos va a afectar en un plazo, si acaso, de 5 años máximo. Por los niveles de contaminación, porque el reloj nuestro es la contaminación, porque esa contaminación también gestiona por el calor. Si hablamos de las aguas residuales o si hablamos de los líquidos químicos que salen de la basura y que se degradan y se secan y suben a la atmósfera, estamos hablando de lluvias químicas. Entonces ya estamos hablando de producción agrícola. Entonces el ciclo cierra. Entonces, si no vemos el suelo y contemplamos la posibilidad de empezar siquiera con árboles en la ciudad, a futuro vamos a tener una agricultura que no da resultado, porque las estadísticas de la agricultura, lo que se llama la frontera agrícola, que es el gran debate, por ejemplo, en Brasil, donde el Amazonas se come porque queremos extender la frontera agrícola, pero no podemos extender más la frontera agrícola porque nos estamos comiendo el pulmón del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Alimentamos o no alimentamos? Porque según las Naciones Unidas, de aquí al 2050 vamos a tener que producir el doble de alimentos de lo que estamos produciendo actualmente. Porque las poblaciones y las ciudades emergentes, que es lo que se les llama actualmente, si una ciudad emergente es una ciudad que apenas tiene 2 millones de personas. La GAM se considera una ciudad emergente. ¿Okay? La GAM. ¿Okay? Así que nos incluye a todos. Estoy hablando hasta de San Ramón de la Juela. ¿Sí? Estas ciudades emergentes son corredores biológicos y se piensan ahora como corredores biológicos, y por eso es que se habla de tantos corredores biológicos. Allá en Occidente se habla del corredor biológico del aguacate. Lo que pasa es que incluye desde Naranjo y Grecia hasta San Ramón. Pero se habla de corredores biológicos, pero no se entiende el por qué y cuál es la función del corredor biológico. Que eso es otra de las cosas. Entonces, este espacio lo he querido agarrar para hallar la palabra Oreña y de decirle más o menos cuál es nuestra propuesta, pero se las he venido contando a poquitos, entendiendo la razón de por qué nuestra dinámica y el impacto que tiene y cómo ese impacto se va entendiendo de manera progresiva, que es algo que ya no podemos contener. Para resumir y ya después también dar un espacio a preguntas que ustedes tengan y también para que Oreña comente un poco lo que es el mapa conceptual de esta propuesta, les voy a hablar de los 3 principios que nosotros tenemos. ¿Sí? Obviamente la tecnología es uno de ellos, ¿verdad? Por eso somos una fundación tecnoambiental. El segundo es la parte ambiental desde la gestión correcta justamente de la sustentabilidad. Entonces, nosotros buscamos tecnología para la sustentabilidad y principalmente en zonas urbanas, que son el impacto real del medio ambiente. ¿Sí? Ya hay otras organizaciones que podrán ver aves, y podrán ver bosques, y podrán ver otras cosas. Nosotros nos enfocamos en lo urbano, que es lo que realmente genera riesgo. Y es donde tiene que estar el análisis. Y ahí es donde se ocupa la tecnología para poder llevar ese análisis. Y lo tercero
hablando así rápidamente, es que si hablamos de que tenemos que cuidar el planeta, no creemos que la comunicación sea sesgada. O sea, que hayan personas que sí entiendan de qué estamos hablando y hayan otras personas que si entendieron, bueno, y si no entendieron, pues nos da lo mismo. No creemos en seres humanos de primera y segunda categoría. Creemos que todos tenemos que participar de esto y por eso hablamos de la discapacidad. Porque ellos también forman parte de la contaminación. Porque al ser una población, en la última estadística que está reciente, salió del horno la estadística sobre discapacidad en el país, hay más de un 64% que está sin trabajo. ¿Okay? Y las grandes personas con discapacidad son muy productivas porque están en edades de productividad. O sea, estamos hablando que fuera de la penuria y tristeza, que es un adulto mayor con discapacidad, que es, no voy a utilizar una palabra concha, digamos que es penoso, ¿verdad? En este país, para no decir marginal. El resto, la gran mayoría, estamos hablando de que están entre los 21 y 38 años, completamente productivos. ¿Sí? Pero el gobierno no contrata, las empresas privadas no entienden cómo, ni saben cuál es el beneficio. Entonces hemos condenado a una persona. Yo tengo un hijo. Si mi hijo por un accidente de moto, porque ¿saben cuántas personas amputa la caja por día? Por día. ¿Sabes cuántas? 4 diarias. ¿Por qué? Diabetes, accidentes de tránsito y ahora violencia en nuestro país, que es el pan de todos los días. Esto nos ha llevado a que la caja, solo en un año tengamos más de 1.500 personas amputadas. Ya tenemos 1.500 personas por año sumándole a la discapacidad cada año. Fuera de los adultos mayores. ¿Okay? Entonces, los procesos de una persona sin trabajo, la persona no piensa en, mira, no tengo plata, voy a buscarme una comida que sea amigable con el ambiente y voy a buscarme algo que pueda consumir, que vaya con mi dieta y voy a hacer ejercicio y voy a pagarme el gimnasio y voy a... La picarita, la bolsita tal cosa, la ropa barata, porque es lo que me da. Cuando nos damos cuenta, son personas que si no están con trabajo se vuelven sumamente contaminantes. Así que estamos sumando problemas sociales a problemas ambientales, porque igual que la política, la voluntad política nace del pueblo. De ahí surge la necesidad de la voluntad política. La necesidad ambiental surge también de la necesidad económica del pueblo. Entonces, tenemos una correlación. Nuestra propuesta es completamente integral. No podemos hablar de ambiente y gracias. Ya la tercera. No podemos hablar de sustentabilidad sin entender cuáles son realmente los factores que afectan la sustentabilidad y cómo ese impacto va en aumento. Entonces, esos son los 3 principios que fundamentan nuestra propuesta. Y por eso nosotros hacemos esquemas como el que ahorita van a ver ahí, que son esquemas estructurales donde está metido el comercio, está metida las municipalidades, está metida la fundación y la base de ese esquema es la tecnología, para que se pueda generar un financiamiento y ese financiamiento pueda llegar a ellos. Si bajamos un toquecito para que ya darte la palabra Ureña, solo para explicarles, ¿verdad? Si podemos bajar un toquecito la presentación, les voy a hablar de esto. Madera plástica, bioplástico y biodiesel. ¿Y todo esto saben qué es? Basura. Y esto es prótesis de bioplástico, una prótesis de arroz, una prótesis de maíz, una prótesis de yuca, de cáñamo. Hablamos de agricultura, en prótesis, materiales de desecho, hasta orgánicos. Biodiesel, hablamos de una conducción y movilidad fundamentada de la basura, sustentada del plástico que todos los días botamos. Y si hablamos de madera plástica, hablamos de materiales que no son inflamables, que son sumamente largos en el periodo del tiempo
que además pueden ayudar a la construcción y al mantenimiento de las propuestas de la misma basura. Eso es tecnología a través de convenios con municipalidades que permitan ayudar a sectores con discapacidad, con participación ciudadana y comercial. Esas son las propuestas que nosotros creamos, propuestas completamente integrales, porque entendemos el ciclo social que está impactando el medio ambiente. Entonces, esa es como mi presentación de qué somos. ¿Verdad? Ureña, te cedo la palabra para que puedas hablar de la propuesta Reverdecer. ¿Será que se le puede bajar un poquito al aire? Me voy a morir. Don Jorge, disculpe, esa solo tiene 2 presentaciones, bueno, la anterior y esta. Le favor, pongo sí, la por otra. favor, sigue. Claro, con gusto. Bueno, ya Bastián creo que ahondó bastante en el tema y yo les quería dar otros datos crudos de lo que es la realidad de la basura, porque a veces vemos el tema de la basura como algo aislado, algo que está pasando allá a lo lejos, pero resulta que en Costa Rica hay basureros en donde las personas van para ganarse 1.000 colones al día, en donde escarban basura, ¿verdad? Cosa inhumana, ya el solo el hecho de estar metido en basura para ganarse 1.000 colones al día. Yo hablaba con los compañeros que este es el ejemplo más claro de esclavitud moderna que yo he encontrado en el siglo XXI, ¿verdad? Si ustedes tienen otro, me lo comentan, pero ¿cómo es posible que un problema del gobierno y de todos los ciudadanos del mundo lo esté pagando los platos rotos? Un pobre que tras de que no tiene plata ni para nada, ¿verdad? Está buceando en basura. O sea, es una cosa que es alarmante. Y el dato que les dijo Bastián, la Contraloría General de la República tiene el tamaño de botaderos de basura de Costa Rica. O sea, esa es la cantidad ya del problema que estamos teniendo. No sé si ustedes conocen, pero han cerrado no solo el botadero de San Ramón, han cerrado, es una estampilla, digámosle, de cierres de centros botaderos, ¿verdad? Que no están dando abasto, no están cumpliendo las condiciones, la basura se está filtrando, hay problemas en mantos acuíferos, bueno, ya Bastián hundó un poco en el tema. Entonces, descubrimos que no es algo que se puede dejar pasar, no es algo que podemos esperar ni un día más para poder solucionarlo, y de ahí que nace la propuesta Reverdecer, ¿verdad? La propuesta es una visión que busca que todas las ciudades de Costa Rica tengan espacios verdes, ¿verdad? Habrá algunas que van a tener más que otras por situaciones de densidad poblacional y demás, pero la intención es que en todas las ciudades, en todas las municipalidades por lo menos, existan espacios en donde se incentive, se lleve a cabo este tipo de iniciativas. ¿De qué manera? Bueno, con una reforestación urbana de la mano de la municipalidad, lógicamente, la fabricación digital con biomateriales y la geolocalización natural. Yo trabajo con lo que son tecnologías blockchain, todo lo que tiene que ver con tecnologías 4.0, web 4.0, inteligencia artificial, bots de Telegram, etcétera, ¿verdad? En parte de la propuesta vamos a meter una geolocalización natural que va a ser en blockchain. ¿Qué es blockchain? Es un libro contable público, es lo más seguro que existe el día de hoy para trazabilidad de datos, para seguridad de información. Poco a poco lo van a ir viendo, es una tecnología que se le llama la cuarta revolución industrial. Para tener una idea, la tercera fue el internet, para que más o menos veamos lo que se viene, ¿verdad? No es una aplicación, no es una cosa pasajera, es una tecnología que viene para quedarse. Nosotros vamos a hacer uso de la tecnología, geolocalizando los árboles y guardándolos en blockchain, ¿verdad? Entonces, eso nadie lo va a poder cambiar, eso nadie lo va a poder manipular, porque el blockchain es inhackeable al día de hoy y es incambiable, digamos así. Lo que en el blockchain se escribe queda perpetuo para el resto de la eternidad, digamos así. La fabricación digital con biomateriales queremos que la hagan personas con discapacidad, porque no es lo mismo que yo vaya a hacer una prótesis a que la haga una persona que necesite esa prótesis, por lógicas razones, ¿verdad? La persona sabe su necesidad, la persona sabe que tiene que ser más liviana, que tiene que ser más larga, que tiene que ser, ¿verdad? Sus especificaciones, porque la persona lo vive. Entonces nosotros consideramos que la mejor persona que puede hacer este trabajo es la misma persona que necesita la prótesis, hasta donde sus posibilidades le den chance, ¿verdad? Porque lógicamente habrá cosas que pueden hacer, cosas que no, pero en eso estamos ya trabajando. Si gusta, por favor, vamos subiendo. Ok, en la parte de reforestación urbana queremos sembrar entre 500 y 1.000 árboles por ciudad, ¿verdad? Que es un proyecto que pues desde ahí nace ambicioso, ¿verdad? Porque no es fácil hacer
500 huecos en aceras o 500 huecos en donde sea, lleva todo un protocolo, todo un proceso. El caballero Bastian y yo terminamos siendo especialistas en huecos, en aceras, entonces cualquier cosa que necesiten les podemos ayudar. Los árboles tienen que tener también pues algo diferente, no solo sembrar un árbol por sembrarlo, ¿verdad? Sino pongámosle algo que sea distinto. Entonces ese árbol va a tener basureros hechos con biomateriales, hechos por las personas con discapacidad también, producidos en una planta que esperamos Dios mediante en algún momento contar con ella. Y los basureros serán, bueno, ya se lo dijimos, va a ser hecho de biomateriales. ¿Alguno ha escuchado el término biomaterial alguna vez? ¿Nunca lo habían escuchado? Ok. Biomaterial, como bien lo indica su nombre, quiere decir que es hecho a base de yuca, a base de cáñamo, a base de diferentes materias orgánicas que tiene una mayor velocidad de descomposición en el ambiente y mantiene las mismas propiedades del plástico, la dureza, la flexibilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces es un material que viene muy en auge, porque no es lo mismo esperar 500 años para que se desintegre una piecita de plástico a esperar 1 o 2 años, ¿verdad? Naturalmente hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, esta parte de la fabricación digital se está desarrollando con una empresa de tecnología muy grande a nivel costarricense, que ellos tienen grandes ¿cómo se llama? Máquinas y todo lo que es el tema de fabricación digital. Con ellos vamos a, porque las personas hay que capacitarlas, lógicamente, no vamos a mandar a una persona que fabrique digitalmente algo que no tiene el expertise, no tiene el conocimiento. Entonces nosotros queremos becar a 100 personas con discapacidad o con algún tipo de marginalidad social, digamos así, para que pueda aspirar a estas becas previo a un filtro que se tiene que hacer, lógicamente, como en todo proceso de reclutamiento, ¿verdad? Pero, si quiere, podemos subir, por favor, compañero. En el proceso de selección, que es lo que yo les decía, naturalmente una persona en silla de ruedas tal vez no va a poder ir a hacer una ruta, recoger materiales, digamos así, pero esa persona en silla de ruedas puede encargarse de cosas administrativas, puede encargarse de cosas que puede hacer desde la silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer una especie de ¿cómo se llamará?, de formato a aplicar para las futuras generaciones, para que ya el que quiera llegar a una empresa va a saber, la persona no vidente puede trabajar en tal parte, la persona en silla de ruedas puede trabajar en tal parte, y como sabemos, esto es una industria, ¿verdad? El reciclaje y el tema del manejo de los desechos no es un negocio menor, es un negocio multimillonario. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué las personas no pueden aprovecharse de este negocio, repercutir directamente en la salud y el ambiente, y que sean personas que, como dice el compañero Bastian, tienen un 62% de desempleabilidad, ¿verdad? Y de eso, digamos, de 62 de cada 100 es una cifra bastante alarmante, ¿verdad? Don Bastian, perdón, tiene que usar el micrófono, Sí, por favor. perdón. Gracias. También importante que cuando le vamos a dar trabajo a las personas con discapacidad, estamos generando economía local, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es una distribución económica que nace de la misma contaminación de la zona. Entonces lo que estamos haciendo es generando un nuevo ciclo económico que viene a rescatar el desecho. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recuperar la contaminación y evitar que lleguemos a dañar más el medio ambiente, pero que también una industria tan millonaria pueda beneficiar a las personas locales y pueda impactar también en la economía. Entonces lo que estamos haciendo es reproducir un proceso económico, y de ahí que le hablamos de economía verde, ¿verdad? Que es la diferencia entre sustentabilidad y economía verde, porque la economía verde está basada justamente en eso, en modalidades que permitan una economía circular. Muchas gracias. Ok, bueno, les conversé rápidamente de lo que era la geolocalización natural. Esto va a ser en blockchain, que era la tecnología que les digo. Les recomiendo que si pueden ahora en la noche metan en YouTube blockchain para que vayan enterándose un poco de lo que está pasando, donde vendrá la fecha de la siembra, la especie, características propias, y además va a tener un punto de geolocalización en donde en esta geolocalización se podrá utilizar en una aplicación gratuita que ya estamos generando para que se retroalimente a los usuarios de forma colaborativa. En resumen, la persona va a poder saber si cerca de ese árbol hay un restaurante que cumple con la accesibilidad para sillas de ruedas, por ejemplo. Va a tener vista en 360, entonces la persona va a poder utilizar el árbol
para dar una dirección. Entonces el árbol no va a ser solo un árbol, sino que va a ser una herramienta para que las personas puedan ubicarse y, como les digo, va a quedar guardado, respaldado en blockchain, lo cual va a garantizar que ese árbol crezca de manera correcta, que nadie lo corte, que se maneje de la manera más correcta posible. Y como les decía, más que todo para ayudarle a las personas con alguna discapacidad para que en ese árbol pueda meter, ok, el árbol que está aquí en la esquina del parque, puedo entrar a la plaza, entonces las personas van a poner en silla de ruedas, no hemos tenido accesibilidad, entonces ya eso también va a ser una alerta, por decir así, a nivel municipal, pues chica, por ahí hay un problema, ¿verdad?, de accesibilidad. Tuvimos una charla un día de estos, una reunión más bien con una muchacha que nos dijo que la accesibilidad comienza desde que se abre la puerta de la casa, y tiene razón, porque si usted tiene una silla de ruedas, usted necesita que desde que usted abrió su puerta, usted pueda accesar a las cosas. Nosotros, que gracias a Dios tenemos 2 pies y tenemos toda la movilidad, tal vez no lo sentimos, pero si ustedes ahora que van para la casa analizan todas las aceras que hay en el cantón, hay algunas que son una trampa mortal, ¿verdad? Inclusive puede ser hasta un riesgo andar por la misma acera, por lo mismo mucha gente se tiene que arriesgar y andar en la calle, ¿verdad? Y no sé si algún día han hecho un ejercicio, yo hice un curso hace unos años antes de estar en esto que se llamaba, era un curso para aprender lo que era ser una persona con discapacidad, y estuve un día entero en silla de ruedas, un día entero ciego y un día entero me daban comida y todo como que yo no pudiera comer, y eso fue una experiencia para mí, aparte muy impactante, muy edificante, porque yo desde ahí en adelante yo dije, la accesibilidad no es para mí, es para todos. Yo en algún momento voy a ser un señor de 70, 80 años, esperemos en Dios, ¿verdad? Y todos en algún momento puede que nos caigamos, que nos quebremos un pie, que nos doblemos un tobillo, y entonces cuando usted venga con una muleta, va a decir, con razón que es que exigen que los escritorios de la gente en los bancos esté abajo, no esté arriba. Por eso es que los lavatorios no tienen una perilla en muchos lugares ahora, tienen una palanca. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad manual no puede ni abrir un tubo. Entonces, bueno, eso se los cuento para que ustedes vean qué cosas tan pequeñas que nosotros hacemos en el día a día se convierte en una odisea para una persona de estas donde no tiene la capacidad o la facilidad, ¿verdad?, de poder accesar a estas cosas. Entonces, bueno, por ahí la necesidad, si gusta subir. Se falta uno, ¿verdad? Perdona, es que habíamos hecho un agregado y seguro no lo pasa en esta presentación. Pero bueno. Ok, para poder entender la propuesta en el Cantón de Flores, lo que nosotros pretendemos hacer es, ubiquémonos en Uber, ubiquémonos en Didi. Es el mismo concepto, ¿sí? Si actualmente llamamos un Uber, nosotros, el Uber viene acá y el Uber gestiona, si no sabe dónde está, pues se fija en el mapa. Nosotros podemos ver cuánto dura, cuánto va a esperar en llegar, podemos ver el viaje y a dónde nos va a llevar, ¿ok? Esa herramienta de geolocalización se hizo por seguridad, ¿ok? Primero, para saber cuánto me va a cobrar, que me va a cobrar lo correcto. Lo segundo, para saber que voy al lugar correcto, ¿verdad? Y lo tercero, porque si llegara a pasar algo, saber dónde estoy. ¿Okay? Entonces, son los 3 principios de seguridad que utiliza Uber para la trazabilidad o movilidad. Si yo tengo un árbol donde yo te pongo el código, ¿dónde estás? Y te pongo el código del árbol y la persona a través de la aplicación le puede dar vuelta al sector donde está el árbol, comienzo a llegar de que si soy alguien que va a hacer un envío de un paquete, sé a dónde me voy a dirigir. Sé cuál es la ruta y cuál es la condición de calle. También sé si la zona es marginal o no. También sé si la zona se presta para una persona con discapacidad o un adulto mayor o no. Si quiero conocer la zona antes de ir, perfectamente la puedo ver de árbol en árbol. ¿Okay? El impacto en cuanto a seguridad turística es impresionante. El impacto en cuanto a movilidad y seguridad de movilidad también es impresionante. Y el impacto en cuanto a seguridad para la discapacidad es una alerta y también un indicador de desarrollo humano. De ahí la importancia de que entonces, además de ayudar al medio ambiente, también estamos ayudando a la convivencia y a la interacción de las personas, tanto comercial, porque también entonces van a haber sectores donde la gente puede decir, mira,
Vamos a hablar de presupuestos participativos porque esta zona realmente deberíamos ayudar, porque nos damos cuenta que aquí tenemos mucha trazabilidad de gente, porque la estadística nos genera una data. Y entonces comenzamos a identificar por sectores cuál es la necesidad real de lo que está sucediendo tanto comercial como socialmente en la zona. Y los presupuestos participativos tendrían un sentido real y no muchas veces es que a mí me parece y la comunidad se reúne que es esto lo que deberíamos hacer, pero realmente es eso lo que se está gestionando. Cada uno desde la casa pues muchas veces no sabría en sí, pero si tenemos un análisis de cómo se ha venido comportando la zona en todo el transcurso del mes, nos damos cuenta entonces hasta en qué lugar estamos viviendo, porque ya llegamos a una sociedad donde no conocemos al vecino. Si no conocemos al vecino, ¿cómo vamos a saber realmente qué nos conviene? Si no sabemos cuántas personas adultos mayores hay, cuántas personas discapacitadas hay, cuántos niños realmente hay, y si queremos hacer una escuela, no, mira, la escuela tiene que ir ahí, no ahí, el centro de los niños es este. Entonces eso también nos permite reconocer dónde poner un mercado, dónde generar nuevo comercio, crecer de manera orgánica, basado en el desarrollo humano del cantón y no comercial. Y esa es una gran propuesta, porque entonces le damos un propósito a la convivencia del cantón a través de una aplicación que está basada en el centro, que es el árbol. Bueno, yo creo que ya casi estamos llegando al tiempo, entonces para no extendernos mucho, básicamente hay una necesidad mundial, que también es una necesidad país, que es ver qué hacemos con la basura, primero, ¿verdad? Porque nos vamos a ahogar en basura si no hacemos algo ayer, más bien, bueno, ni hoy, eso había que hacerlo hace años, porque el asunto se está tornando incontrolable, digamos así, y que la población con discapacidad no tiene por qué seguir siendo una población marginal, no tiene por qué seguir siendo parte de esa estadística tan triste de que no tienen trabajo. Yo como experiencia personal tengo un tío que es sordo, que trabaja en un taller de torno con un tío, tengo un primo que es ciego, que tiene 2 hijas, que trabaja, que es funcional, entonces yo sé que la discapacidad está en la mente y no está en la persona, entonces es uno de mis principios de estar en la fundación, porque lo he visto, lo he vivido con gente cercana, y también trabajé en salud 11 años, entonces viví en carne propia lo que muchas personas viven, ¿verdad? Porque yo antes trabajaba visitando casas, entonces yo sabía lo que una persona, yo soy de la zona de la costa, yo sabía lo que le costaba a una persona en silla de ruedas salir desde allá para llegar a recibir una atención médica, un servicio de salud, donde ni siquiera en el hospital cumple con las condiciones que tiene que tener. Eso es un poco triste, ¿verdad? Porque se supondría que un hospital, un centro de salud, debe cumplir las condiciones para que una persona de estas pueda accesarlo, pero ni ahí, ¿verdad? Hay gente que me contaba a mí que tenían que llevarlos alzados por gradas, son humillaciones para las personas, porque tras de que la pobre gente tiene una situación de discapacidad, tras de eso, ojalá que se resbalen, que se caigan. Bueno, me contaron cosas de cosas, ¿verdad? En 11 años de trabajo, imagínense, ¿verdad? Recogí amplio expediente de quejas de la gente y de muchas cosas de las personas que si uno no se las cuenta y uno no las vive con la gente, pues no las sabe, ¿verdad? Entonces, quería aprovechar la oportunidad para sensibilizar un poco en esa parte. No sé si en sus familias o amigos, conocidos, hay personas con discapacidad, pero sean siempre muy conscientes de que esa persona todos los días tiene una lucha, tiene una batalla, incluso psicológica, para poder salir de su cama. Entonces ayudémosles a facilitarles un poco, por lo menos, ¿verdad? Si ven una persona en la calle que viene en una silla de ruedas y la ve complicada, mira, te ayudo. Si ve una persona que es ciega, que va a cruzar la calle, eso sí, no le lleguen así rápidamente a una persona ciega, porque eso es muy común. Usted llega con calma, mira, te puedo ayudar, se presenta, porque eso se lo explican a uno en esos cursos también, que uno a veces quiere hacer una gracia y llega y agarra una persona y se la lleva, al rato la lleva hasta para donde ni iba, ¿me entiende? La persona, y queda más bien la persona toda desubicada. Entonces, siempre la educación, la cortesía, pero más que todo la gana de querer hacer un cambio, la gana de dejar un mundo diferente. Trabajé muchos años con adolescentes, con scouts, entonces también tengo un principio de que yo quiero dejar un mundo mejor al de que yo encontré, ¿verdad? Porque si no, pues no estoy haciendo mucho, porque gente en el mundo pasan a cada rato, ¿verdad? Pero que quieran hacer algo por el mundo, esos son los que cuestan encontrar, ¿verdad? Entonces, de mi parte, agradecerles una vez más por el espacio, y ahí quedamos para servirles en lo que puedan necesitar. Ya para cerrar nuestra participación, quería saber si alguno tenía algún par de preguntas, y si no, entonces para hacer el cierre. Adelante. Muchas gracias, don Jorge y don Basti. Don Andrés desea hablar. Adelante.
Hola, gracias. Muy buenas noches a todos y buenas noches a ambos. Muchas gracias por el espacio y por la explicación ahí bastante amplia que nos acaban de dar. Escuché varios puntos muy interesantes. De hecho, yo, bueno, soy informático también, entonces hay muchos temas de los que mencionaban que me gustaron, pero me voy a enfocar más como al lado natural, ¿verdad? Como al lado ambiental, más bien, en las dos preguntas que tengo. Solo tengo dos previos comentarios antes. Revisando un poco sobre el programa, veo que fue iniciado en el 2019, ¿es cierto? La fundación como tal. La fundación. Sí, la fundación se crea en el 2019. La fundación tiene su experiencia trabajando. Nosotros habíamos hecho también algo que llamaba una plantatón. Reunimos, nos hicieron hasta un pequeño informe ahí en Canal 11, ¿verdad? Las historias, porque a través de un Zoom reunimos a 7 países diferentes y en una hora sembramos de manera simultánea en 7 países diferentes. Entonces sembramos más de 10.000 árboles en una hora, ¿verdad? En América Latina. Entonces, hola Salvador, hola Guatemala, hola México, hola Honduras, hola Costa Rica. Sí, hemos estado gestionando diferentes propuestas, pero ya una propuesta concreta para lo que son las municipalidades, como un programa ya real, con financiamiento, con estructura, viene siendo de este año. Lo que hemos hecho son actividades dispersas. Ahora ya decidimos en este 2024, por estadística, por conocimiento, porque también nos educamos en gestión y asesoría ambiental, porque también hemos venido llevando cursos con universidades francesas que nos han ayudado con esto. Ya nos dimos cuenta cuál era la ruta y escogimos estos 3 pilares. Excelente. Bueno, la pregunta, bueno, también ahí investigando un poco, era que uno de los proyectos era aumentar la cobertura forestal del país al 60% para el año 2030. Lo vi como entonces la pregunta, 2 preguntas son, la primera es, basado en el que 2019 a 2024, llevamos 5 años, ¿qué porcentaje o qué avance de proyecto enfocado en esta parte forestal se tenía? Si se tiene documentado eso. Y la otra pregunta es enfocada al Cantón de Flores. ¿Qué proyectos, tal vez no enfocando solo en el cantón, sino en la zona, qué proyectos se tienen de implementación o se van a implementar que abarquen esta zona, Flores, o las zonas aquí aledañas sobre la forestación o sobre la reforestación? Gracias. Justamente por eso quería que me hicieran las preguntas para ir cerrando ya como directamente a lo que es el Cantón de Flores. Ok, con lo que responde el Cantón de Flores, la fundación, la ventaja de tener fundación es que nosotros tenemos acceso a personal capacitado a nivel internacional. O sea, también tenemos como fundación una plataforma de capacitación que estamos creando, ¿sí? Y esta queremos que sea la vitrina sobre temas ambientales en Centroamérica. Entonces, por ejemplo, estábamos haciendo una alianza con la Red Nacional de Turismo para la Discapacidad, donde ellos nos hablaban de que no existe en el país un sello que garantice cuál es el nivel de discapacidad y de acceso a la discapacidad que existe en el país. Entonces, este sello lo van a cumplir las empresas. Este sello se va a lanzar en nuestra plataforma, ¿verdad? Y sería una propuesta a nivel país que se lance en la plataforma. Eso fue una conversación que hemos tenido. Ahora, con respecto a lo que es el cantón, nosotros también damos asesoría, evaluación, gestión y acompañamiento técnico. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es el plan que ustedes tienen con respecto a lo que es la siembra urbana. Por ejemplo, ahí podemos ayudarles a acoplar el plan de la siembra urbana. Podemos hacer un estudio técnico de los 3 cantones, porque son 3, más o menos son unos 50 kilómetros lineales, ¿verdad? Donde podríamos definir kilómetros, sí, los 3 distritos, sí, disculpa, sí, los 3 distritos. Y podríamos también hacer un estudio técnico de cuál es la cantidad de árboles. Tienen un estudio de los árboles muertos también, de la capacidad de cómo pudiéramos recuperar esa línea verde que ustedes tienen, ¿sí? Porque San Joaquín está muy lleno de árboles, pero los otros sectores no, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros hacemos es que movemos campañas. No es lo mismo la participación ciudadana con aspectos ambientales que participación ciudadana en otros temas, que está muy ligado también a lo que son los planes reguladores, ¿verdad? Y lo que son los sectores comerciales. Eso también nosotros nos encargamos. Si nosotros venimos a hacer una siembra, metemos a los centros educativos, metemos a los guías scout, hacemos una campaña para que la gente participe, para que el comercio participe y para que la comunidad se involucre.
Cuando la comunidad se involucra, también nos podemos asesorar en lo que son presupuestos participativos para desarrollos locales que tengan que ver con temas ambientales. Entonces, tenemos muchos temas que pudiéramos manejar con la oficina. Nuestro enfoque como fundación es ayudarle a la oficina de gestión ambiental a generar propuestas que impacten el cantón, no solamente los árboles. Ahora, nosotros también podríamos hacer una siembra de 500 árboles acá en el cantón, ¿sí? Y recuperar los árboles con árboles endémicos, autóctonos de acá, donde no tenemos pues esos controles de árboles, y a través del blockchain que comentaba Ureña podemos gestionar y darle un seguimiento a esos árboles. Nosotros no sembramos árboles por sembrar árboles, sino que sembramos árboles para hacer corredores biológicos. Por lo tanto, ese árbol tiene que mantenerse, tiene que cuidarse y tiene que tener un mantenimiento. Entonces, ahí sería definir cuál es el presupuesto y cuál es la visión que tiene la gestión municipal y también la gestión ambiental, y llegar a un acuerdo y entonces acompañarlos en ese proceso. Los presupuestos habría que definirlos. En todas las municipalidades trabajan con SICOP, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos participación en SICOP. Una de las ventajas es que somos más allá de simplemente una empresa de jardinería. Una empresa de jardinería ve poda, ve mantenimiento, ve corte de árboles y siembra de árboles. En esencia, eso es lo que ve una empresa de jardinería. Nosotros podríamos ver estadística, análisis de datos, creación de mapas, estructuras, sistemas de información. También podríamos ver participación ciudadana, procesos históricos de lo que es la siembra, recuperación de las tierras. Estaba viendo de que también, haciendo un análisis del cantón, hay muchas de las zonas verdes de la línea verde que ustedes tienen que se agarró de parqueo, ¿verdad? Y ya esa línea desapareció en algunos sectores. Ahí lo que se puede hacer es que simplemente se recupera un espacio y queda espacio para los carros, para que los carros también puedan parquear. Entonces el carro estaría parqueando entre árboles, ¿verdad? Eso lo que permite es justamente el mantenimiento del suelo en esas zonas. Entonces no quitamos toda la línea ni le quitamos el espacio al carro, pero sí recuperamos esos espacios de tierra y comenzamos a reverdecer de manera estratégica esas zonas, ¿verdad? Seleccionando cada punto. Podemos también hacer una investigación de cada punto y marcar el punto y después darles un informe técnico a ustedes, tanto de lo que opinó la ciudadanía y de lo que la ciudadanía dijo y cómo participó, como también del seguimiento del mantenimiento de cada uno de los árboles y dónde están esos árboles, ¿verdad? Esas son cosas de las que podríamos ayudarles a ustedes acá. O sea, sería una gestión integral. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Observaciones? Adelante, doña Arlene. Buenas noches. Buenas noches. Una de las cosas que a mí me preocupa en mi cantón es que muchísimas desarrolladoras están viniendo a construir, pero desaparecen los árboles. Entre menos árboles, más casas, y eso le genera a ellos más ingresos. Claro. Una de las cosas que yo he venido maquinando, porque es mi primera vez aquí en este consejo, era poder gestionar, me imagino que por el plan regulador o tengo que buscar el camino, exigirle a los desarrolladores un porcentaje con respecto a los árboles. Porque cuando hacen los renders para vender, salen árboles divinos y al final cuando llegan a construir, eso es mentira. Sí. Entonces yo creo que es irresponsabilidad de nosotros, de la municipalidad, de todos nosotros, exigirles una cuota. Okay. No necesariamente es que no construyan y que dejen solo árboles, pero que traten de acomodar el proyecto de manera tal que genere sombra. Mira, ahí hay un tema muy importante y comencemos por varios sectores. El tema del urbanismo lo vamos a dividir en 4 temas importantes. Voy a jugar aquí con los cuadritos. El primer tema son las islas de calor. ¿Okay? Si vos vas a generar un proceso urbanístico y no contemplas el impacto que vas a tener en esa zona, la geografía de la zona y dónde está la condición vegetal de la zona, vas a tener una isla de calor. ¿Okay? El segundo es que tenemos una ley forestal. Y la ley forestal lo que nos dice es que tienen que haber cierta cantidad de árboles y hay ciertos árboles que usted puede cortar y se penaliza, ¿verdad? Según la cantidad de árboles. Pero eso necesita una gestión de control por parte de la municipalidad. La municipalidad y la oficina, si el presupuesto es de una persona o 2 personas, es prácticamente imposible. Entonces siempre se ocupa como un asesor que le dé seguimiento. Ese seguimiento se puede hacer a través de tecnología.
Entonces se va a ver el registro de los árboles que hay y que ellos digan cuáles son los árboles que van a agregar, se mete en el programa y eso tiene que cumplirse porque está establecido en la tecnología. ¿Ok? El tercero es que estamos hablando de árboles, pero también existen lo que son los arbustos. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos una ley, un artículo del Código Civil, que creo que es el 284, no estoy seguro, estaría como bateando, que dice la distancia que tiene que tener un arbusto con respecto al derecho, porque tenemos otra ley, que es la ley integral sobre movilidad. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, tenemos varias funciones que tenemos que saber. Nosotros obviamente nos hemos educado con respecto a leyes ambientales y todo lo que les estamos hablando, pues tenemos el conocimiento técnico. Por eso te decía lo del 2018 a la época, porque ha sido un proceso amplio. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, la movilidad, hay un transitorio en la ley al final que dice que todas las municipalidades tienen 18 meses específicamente para crear un plan de movilidad sustentable en el cantón. Y eso está de transitorio en la ley, búsquenlo. Entonces, ese plan incluye el proceso urbano. Entonces, podríamos desde ahí comenzar a impactar todo lo que es la distribución urbana, ¿verdad? Y cómo se va a ayudar, porque ya sea que se creen esas líneas verdes o que se creen espacios donde algo muy sencillo, por ejemplo, que no puede ser un árbol ni podría ser un arbusto, puede ser un jardín de polinización, ¿verdad? Hay algo que se utiliza mucho en el urbanismo y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Madrid, Barcelona, que comenzó a hacer estos grandes cambios, porque cuando se creó Barcelona, el arquitecto lo creó bajo el concepto de castillo. Entonces, es un cuadrante sumamente alto con una calle muy delgada, ¿sí? Porque el crecimiento de Barcelona era extremadamente amplio, ¿verdad? Entonces ocupábamos calles muy pequeñas. En Francia, por ejemplo, hay calles muy reducidas, porque el totalitarismo del imperio francés decía, cuando el rey decía que ahí se había que hacer una calle, simplemente se botaba lo que había y se hacía la calle. Pero como no podías botar tanto comercio, entonces quedaba un espacio nada más para la calle, pero la calle se hacía. El rey pidió calle, se hace calle. Entonces, esos ordenamientos tienen su historia. En el caso de Barcelona, es tan alto que entonces se crea, toda la ciudad es una isla de calor por sí misma, ¿sí? Entonces comienzan a crear árboles. Si no se puede hacer una siembra de árboles, lo que se hace es un canasto donde se siembra el arbusto, pero existe el arbusto sobre la acera para no romper la calle ni romper con tuberías. Entonces hay técnicas y hay procesos que podemos gestionar desde el proceso con el urbanista para que siempre haya un espacio verde y haya una frontera verde que no afecte el desarrollo urbano y que más bien ayude a la propuesta atractiva que se está haciendo con respecto al desarrollo. Ellos más bien lo van a ver como un valor agregado, pero obviamente se ocupa ese asesoramiento. Ese asesoramiento también lo podemos dar nosotros. Gracias. Compañeros, les recuerdo que ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Entonces, por favor, hacer un poquito, no extenderse. Gracias. Adelante, Irene. Gracias. Tal vez solo para ordenar mis ideas al cierre. Entonces, la propuesta que ustedes tienen, ¿verdad? Es mucho de asesoramiento, de acompañamiento. Veo que tienen varias ideas bastante chivas por ahí. Eso sería más que todo un acompañamiento, digamos, con el plan que pueda tener ahorita la administración, digamos, de la municipalidad y proyectos que podamos ver a futuro. Correcto. Ok, entonces estoy entendiendo bien. Sí, Gracias. y el hecho de la siembra de árboles urbanos, digamos que ese es el centro, el corazón de la propuesta, pero todo lo que la municipalidad vaya a ocupar después, nosotros también lo podemos dar. Y podemos traer el capital humano a los técnicos y a los profesionales. Digamos, solo para que hablemos del departamento, tenemos 3 ingenieros forestales, solo en la parte de árboles. Son 3 ingenieros forestales de la Universidad de Costa Rica. El jefe de ellos tiene 30 años en el tema, ¿verdad? Y es asesor, por ejemplo, de ya organizaciones internacionales, porque ve también mucho lo que es la venta de madera y este tipo de cosas. Entonces son gente de experiencia que realmente tiene peso y criterio en el país. Son los que nos acompañan. Entonces podemos manejarnos a un presupuesto que sea no el presupuesto que todo el mundo ofrece, sino que sea un presupuesto menor, pero con una calidad y una calidad técnica muy, muy amplia, ¿verdad? Eso es una gran ventaja que también ponemos al servicio de la municipalidad. Muchas gracias, caballeros. Esperamos en Dios que de verdad el proyecto pues avance.
Para nosotros es un orgullo de verdad vivir en San Joaquín de Flores con tantos árboles. Desde hace muchos millones de años por aquí, esa es la costumbre desde que se sembraba el café. Entonces, pues muy orgullosos y de verdad, pues gracias por la visita y por recordarnos una vez más el tema del servicio, que no se da solo dentro de estas 4 paredes, sino que saliendo de aquí también. Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan feliz noche. Bueno, doña Yorlen desea esa parte, ok. Gracias entonces. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Doña Ivania, buenas noches a todos los compañeros. Nosotros enviamos hoy un correo mediante el cual solicitamos modificar la agenda de esta sesión y deseamos saber si usted lo leyó, si va a modificar el orden de la agenda porque a nosotros nos surge ese asunto. Y ayer el Consejo de Distrito de San Joaquín, a pesar de tener el quórum, no pudo sesionar porque nadie nos abrió el edificio. Esa sesión se traslada mañana viernes y es importante que la convocatoria se haga hoy en pleno de este consejo. Por eso les solicitamos modificar la agenda, que se someta a votación y así quedarían informados todos los miembros de este consejo. Gracias, doña Yorleni. Primero que todo, bueno, le agradezco la observación. Nosotros estamos trabajando en ese detalle. Lo que pasa es que les recuerdo que ahorita estamos en sesión extraordinaria, que es tema único, que serían las audiencias. Ya les voy a reflejar nuevamente en la pantalla la agenda. Excelente. Estábamos con el punto 1, que era la audiencia con los representantes de la Fundación Transformación Verde para que expongan los detalles de la iniciativa Reverdecer. En el segundo punto tenemos la audiencia con el diputado Jonathan Acuña Soto para que exponga el trabajo que ha realizado desde su despacho en beneficio del cantón. Conversar sobre los proyectos de interés para el cantón que en busca de realimentación y sugerencias para mejorar el trabajo en conjunto entre el gobierno local y la Asamblea Legislativa. Hace unas horas, a través de nuestro compañero regidor Luis Barquero, nos informaron que el diputado Jonathan Acuña Soto pues está sufriendo un quebranto de salud y no nos va a poder acompañar esta noche. Con eso cerraríamos la sesión. Ahora, el asunto que don Ronald y usted expusieron necesita una modificación de la agenda. Como nosotros hemos venido trabajando, la licenciada lo que nos ha enseñado es que las modificaciones de la agenda se hacen al principio. Ahora bien, considerando la necesidad que ustedes presentaron ayer y la urgencia de la reunión que desean convocar, Andrés y yo nos estábamos dando a la tarea de buscar en el reglamento de sesiones de nuestro Consejo Municipal de Flores en qué se les podía apoyar a ustedes en este asunto. Les comunico que la licenciada Brenda me están informando que está incapacitada. Cuando uno está incapacitado, pues está incapacitado, no puede trabajar de ninguna forma. Entonces, en este momento nosotros no tenemos o no contamos con esa asesoría legal que siempre pues nos ha apoyado en estos menesteres. Entonces, leyendo el reglamento interno de sesiones, dice que sí se puede hacer una modificación a la agenda en el tanto que obtengamos los 5 votos de los compañeros. Ahora bien, voy a exponer la propuesta de acuerdo y si votamos, pues hacemos la convocatoria que ustedes nos están pidiendo. La propuesta de modificación de orden a la agenda dice así: el Consejo Municipal de Flores acuerda modificar el orden de la agenda para que mediante la presente sesión extraordinaria se incluya como asunto número 3 de la agenda el siguiente tema: convocatoria a los concejales de distrito de San Joaquín de Flores para sesión a realizarse el día de mañana 28 de junio a las 10 a.m. en la sala de sesiones del Consejo Municipal de Flores. ¿Alguna observación o comentario? Votamos entonces la propuesta de modificación al orden de la agenda. 5 votos. Votamos la firmeza. 5 votos. Entonces procedemos, doña Yorleni, a… Sí, entonces muchas gracias, compañeros. Sería únicamente entonces para informar que el Consejo de Distrito de San Joaquín, al no poder sesionar ayer, por motivos que, bueno, no se explica,
se explican en el acta número 002-2024, ingresada hoy a la Secretaría del Consejo, convoca para mañana viernes a ser las 10 de la mañana. Sería todo. Muchas gracias. Doña Yorlene, disculpe. Ya que estamos tomando unos minutitos para la situación de la convocatoria de mañana, a raíz del hecho que se dio anoche, resulta importante recalcar que cuando se necesita esta sala de sesiones, los compañeros de tecnología han creado un sistema de candelarización del uso de la sala de sesiones. Por otro lado, necesitamos o se necesita de parte de todos el coordinar quién va a venir, a abrir, a cerrar, y también la coordinación de lo que es el uso de los compañeros de tecnología y, bueno, de la tecnología de acá, ¿verdad? Lo que son micrófonos, pantalla, la grabación, etcétera, etcétera. Todo esto lleva un movimiento especial, por decirlo de alguna forma, un proceso administrativo. A don Eder hay que solicitarle al licenciado que por favor en su parte administrativa trabaje lo que es la convocatoria de los compañeros de tecnología. También tenemos que acomodarnos en quién va a venir a abrir y quién va a estar cerrando, quién va a estar en atención tanto al equipo de acá adentro como después esa situación que estamos remarcando a lo que es abrir y cerrar. La situación de anoche que se presentó, yo presento las disculpas del caso porque yo estaba atendiendo a mi familia, que también es parte de las situaciones que cada uno como persona tenemos que atender. Entonces, vamos a tratar este tema en otro momento porque sí, es urgente y necesario que nos pongamos todos de acuerdo en qué forma se va a utilizar la sala de sesiones. Por ahora, espero en Dios que mañana se pueda realizar esa dicha reunión y presento las disculpas del caso por el suceso de anoche. Con mucho gusto. Procedemos entonces a cerrar la sesión de hoy al ser las 8:16 de la noche. Dios les bendiga. Gracias.